Buenas tardes, profesor. ¿Me podría brindar, por favor, su nombre completo? Gastón González Pineda, ¿En dónde hizo sus primeros estudios de educación normalista rural? en la Escuela Normal Rural Moisés Sáenz de Comitancillo, Oaxaca, ¿En qué años estuvo ahí? ¿Desde qué? de 1955 a 60. Muy bien. ¿Cómo era la vida en el internado en Comitancillo, Oaxaca? Muy amena, habíamos muchachos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero principalmente y de Veracruz. Era la zona de influencia de la Normal de Comitancillo, por encontrarse en el istmo de Tehuantepec. ¿Cómo eran las condiciones climáticas que tenía la normal rural? Mire, la Escuela Normal Moisés Sáenz de Comitancillo, un clima bastante caluroso, temperaturas hasta de 40 grados, pero teníamos suficiente agua de un manantial, no sufríamos de agua. Teníamos 100 hectáreas, la escuela tenía 100 hectáreas. Oh, sí estaba grande. Se cultivaba maíz y ajonjolí. ¿Era lo que trabajaban ustedes como los módulos de producción? Sí, se regaban, eran de riego. Se trabajaba en época de temporal y en época de lluvia. ¿Cómo era la actividad política en Comitancillo? Bastante fuerte, porque en esa época estaba el Partido Popular Socialista muy fuerte en Comitancillo. El maestro Vicente Lombardo Toledano llegaba a Comitancillo, la gente a través de los ferrocarrileros, porque ahí enfrente de la Normal pasa la vía de tren transísmica que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Entonces había muchachos guerrerenses muy combativos, ismeños, chiapanecos y veracruzanos. El comité ejecutivo lo conformaban de los 3 estados. Tuvimos secretarios de Joel Vargas Cruz, que a la larga fue secretario general de la sección de Veracruz. También participaba muy activamente con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sí, cómo no. En la época del maestro, bueno, estaba en la FEX en esa época el profesor Elizardo Valadez Olivares. Él estaba al frente de la FEX en esa época y más tarde fue maestro de nosotros, el maestro Elizardo. Y Comitancillo tuvo representantes en la FEX. ¿Apoyaban en la política a las compañeras de Tamazulapan? Desde luego que sí. ¿Cómo era la amistad que tenía Comitancillo con Tamazulapan? Muy cordiales. Tamazulapan en esa época no tenía edificio propio, funcionaba en el Palacio Municipal, en unos salones yo fui varias veces a Tamazulapan. Constantemente visitábamos la Normal, allá en Tamazulapan, pero también llegaban alumnos del Meche, llegaban alumnos de Tenería a visitar la escuela de Tamazulapan. Pero con nosotros era cordial porque estábamos en el mismo estado. Y en el aspecto deportivo, ¿cómo era Comitancillo en las jornadas deportivas? Solamente nos superaba en básquetbol Salaices, Tabatán, y en béisbol nos superaba Chacán. En los demás deportes no figurábamos entre los primeros lugares, pero no éramos los malos tampoco. Había un buen deporte. Tuvimos un buen maestro de educación física, el maestro Sierra Echeverría, que después se vino a Panotla. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de que Comitancillo desapareciera como normal rural? Un pleito intergremial de maestros del Istmo contra los maestros del Valle de Oaxaca, que no estaban a gusto en Comitancillo porque sentían que el clima no les era agradable a ellos y movieron a los muchachos para que hubiera problemas dentro de la Normal. Y llegó un supervisor de la Dirección General de Educación Normal, el maestro López Oñate, y él ya traía las indicaciones de cambiar la escuela. No se mencionaba Reyes Mantecón, reubicarla de Comitancillo porque no querían que estuviera en Comitancillo la Normal, porque había problemas intergremiales y cada grupo de maestros controlaba un grupo de estudiantes, ¿no? Dividieron también
a nosotros. Y en las vacaciones de mayo planearon el cambio. Estando nosotros de vacaciones, nos llegó una circular: a partir del 15 de junio, ustedes se presentan a la similar de Reyes Mantecón, Oaxaca. Pero el cambio fue por un problema intergremial de maestros, y cada grupo manejó estudiantes. ¿Ese cambio le afectó a la base estudiantil? Desde luego que sí, maestra, porque la mayor parte, un 80% de los estudiantes, éramos de la región del Istmo, del sur de Veracruz y de Chiapas. Eran pocos los que venían de las otras regiones de Oaxaca. ¿Cómo hizo la escuela o la Dirección General de Normales el cambio de las circulares? ¿Cómo dio los lugares de trasladarlos? ¿A qué normales rurales los trasladaron? A una nada más, a la de Reyes Mantecón. Ustedes se presentan en la similar de Reyes Mantecón el 15 de junio. No mandaron a nadie más a ninguna escuela. Fue un cambio total de nosotros a Reyes Mantecón. Se pudieron, al momento de que se efectuó el cambio, ¿la escuela ya contaba con alumnos, la de Reyes Mantecón? No. Reyes Mantecón, el edificio estaba abandonado. No había alumnos, era una práctica agrícola que la habían cerrado, la habían clausurado. Entonces, como quien dice, ustedes les tocó estrenar un edificio con la misma gente, pero con la misma gente, pero llegamos a Reyes Mantecón, no teníamos luz eléctrica, porque en aquella época no teníamos red de la Comisión Federal, cada escuela tenía su plantita. Ya no la gente de Comitancillo, cuando el cambio, ya llegaron a la escuela y no permitieron que se llevaran la planta, y en cambio allá se la llevaron. Yo nada más estuve en un semestre, todo ese semestre no tuvimos luz eléctrica, no tuvimos agua potable tampoco. Nos bañábamos en una regadera pública en el pueblito, que estaba debajo de un mezquite. Ahí nos bañamos todos los estudiantes porque no había agua en la escuela. Ni luz eléctrica tampoco. Estudiábamos con velitas en las noches. Entonces, al momento de que llegan a Reyes Mantecón, ya con las nuevas condiciones climáticas, ¿siguieron igual las mismas actividades, tanto deportivas como políticas? No, cambió, porque en Reyes Mantecón teníamos una sola cancha de básquetbol. Las demás canchas no existían, porque ya tenía rato de estar desocupada la escuela. El campo no se trabajaba tampoco. O sea que el cambio nos afectó en nuestra formación, porque hubo un cambio radical de clima. Nos fuimos del clima caluroso a un clima frío. Un clima templado propiamente, porque Oaxaca está a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero en invierno sí hacía frío, y a nosotros nos tocó la época de frío. Y luego sin agua. ¿Qué es lo que más, ya para terminar, qué es lo que más recuerda de su vida estudiantil en Comitancillo? En Comitancillo, la verdad, lo que más me recuerda de Comitancillo es que éramos un estudiantado heterogéneo. La cultura de los chapanecos era otra, la de los veracruzanos era otra, la de los guerrerenses era otra, los mismos de Oaxaca. Oaxaca está dividido en 7 regiones, y los que llegaban de los valles, de la Mixteca, de la Sierra, no nos acoplábamos con ellos. Había esa rivalidad entre nosotros mismos, los oaxaqueños, y luego con guerrerenses y veracruzanos y chiapanecos. Ahora, siempre había problemas porque los maestros nos ocupaban para sus problemas, nos manipulaban los maestros, porque los maestros estaban divididos también y buscaban sus intereses personales, no de nosotros, ni de la escuela. Los que eran de Oaxaca querían irse a Oaxaca, los que eran de clases. En aquella época los maestros
hacían rotación en todas las escuelas normales. Yo recuerdo haber tenido maestros de Chihuahua, de Galeana, maestros de Nayarit, de casi todas las escuelas había rotación y eso nos favorecía a nosotros. Yo tuve un excelente maestro de Galeana, por ejemplo, Félix Charles Salinas, de Ciencia de la Educación. Le aprendí muchísimo, que a lo mejor en el IDO no lo teníamos. Ahora, otro problema, la comida. A ver, nos mandaban economas que eran de fuera. Nosotros estábamos acostumbrados, Oaxaca, su gastronomía es grande, es variada, y nos empezaban a imponer determinados tipos de alimentos y había problemas. Estábamos acostumbrados a otro tipo de alimentación. Los problemas también que teníamos constantemente, no había clases, por X motivo, que en Comitancio el 30 de abril se celebraba una fiesta, suspendían clases. El pueblo cercano a Tlacotepec, 1, 2, 3, 4, 5 de mayo, había feria, se suspendían las labores. Pero los mismos maestros los auspiciaban, váyanse a la feria, para no trabajar. El campo se trabajaba poco. Ahora, no teníamos tampoco luz eléctrica. Era la plantita a las 10 de la noche, nos apagaban la planta. Estábamos incomunicados, solamente el tren pasaba. No había carreteras para ninguna parte y el tren tenía 2 corridas de Salina Cruz a Coatzacoalcos, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Entonces, no había manera de que te fueras a tu casa los fines de semana. Si no alcanzabas el tren ya no podías irte. Y esa efervescencia de la división de los maestros nos afectó mucho a nosotros como estudiantes, porque nunca los maestros igual aprovechaban esa coyuntura y no nos daban clases. Ese fue uno de los motivos del cambio a Reyes Mantecón. Entonces, el cambio favoreció a la vida, para mejorar la vida académica en Reyes Mantecón. No. Siguió igual. Al contrario, me empeoró, porque empezaron a contratar maestros de la urbana de Oaxaca, que no estaban acostumbrados a trabajar en una normal rural. Entonces, no mejoró el servicio médico, por ejemplo. No teníamos médico, una enfermera nada más teníamos en Reyes Mantecón. La única ventaja es que estábamos a media hora de la capital. Cualquier situación de emergencia, pues nos íbamos a Oaxaca, capital. Esa fue la única ventaja que tuvimos con el cambio, de estar cerca de la capital. Cerca de la capital. Fue lo único que nos favoreció. Pero la calidad del maestro no nos mejoró, porque muchos aprovecharon el cambio y se fueron a otras escuelas. Inclusive nos faltaban maestros. Pero ya al momento de llegar a Reyes Mantecón, favoreció más el acercamiento con las alumnas de Tamazulapan. Claro, estábamos más cerca, porque Tamazulapan de Oaxaca está a 2 horas. Entonces la comunicación había fue más constante. Más comunicación con ellas. Venían y nosotros, bueno, a mí me tocó estar un semestre nada más en Mantecón, porque ese año egresé, pero yo iba a Tamazulapan, porque teníamos muchas paisanas que estudiaban allá, y llegaban, al menos en ese semestre, llegaban a Reyes Mantecón, estaba más cerca. Bien. ¿Hubo un movimiento en Comitancillo en su estancia? Sí. ¿De qué fue ese movimiento? Propiciado por los mismos maestros que aspiraban a la dirección. ¿Qué hicimos como sociedad de alumnos? Solicitar la expulsión de casi media escuela, los que apoyaban al que quería ser director. Los mandaron, los repartieron a todas las escuelas. Se fueron de 2 en 2, de 4, de 10. Los repartieron en todas las escuelas que había en la época. Y ya luego nos mandaban del Meche, por ejemplo, nos mandaron casi un grupo completo. Y nos mandaban de otras escuelas también. O sea, no se perdían las becas porque llegaban No, porque llegaban a cubrir los otros muchachos que venían, que habían problemas también en el Meche, pues nos mandaron muchachos del Meche. Había problemas en Ayotzinapa, venían en San Diego Tecaz, nos mandaban de San Diego. En Sechacán nos llegaban de Sechacán, menos del norte. Sin embargo, muchos mandaron al norte.
Se fueron al Quinto, se fueron a Jalisco, se fueron a Salaices, se fueron a San Marcos y las demás se quedaron en el centro, en Tenería, en el Meche, en Iztachacán y en San Diego. Entonces siempre hubo una beca constante, un mismo de becas y de alumnado constante. Éramos menos de 500. En Tamazulapan, cuando yo fui director, tuvimos 520, pero en Comitacción no llegábamos a 500 becas, pero nunca se perdieron las becas, porque siempre las cubrían los que venían de otras escuelas. No, pues muchas gracias por su aporte, profesor. ¿Alguna otra pregunta, maestra?